días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Gamer Live. En donde estamos reaccionando al Xbox Developer Direct 2024, en donde estamos reaccionando no uno, no dos, no tres, no cuatro como se pensaba, sino 5. Así que en este livestream presentado por Claro, la red más poderosa, estoy acompañado por dos bellezas de Puerto Rico. Jambo, Puerto Rico, que le falta café. Y King Zero TV. ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué es la que hay, combo? ¿Todo bien? Yes. Estamos ready. Estamos activos. Estamos hype para ver qué es lo que Xbox nos va a estar dando en este año, tú sabes. Hey, parece que se están poniendo las pilas por fin. Oye, no es por nada, mano, pero el año pasado nos sorprendieron con Hi-Fi Rush. Durísimo. De repente ya están diciendo que van a hablar de Hellblade, que van a hablar de Vowed. O sea, que hay como que un par de cositas que ya ellos confirmaron que van a estar comunicando. Pensaría yo que hay hype por lo que va a pasar mañana del lanzamiento de Palworld en lo que viene siendo Xbox Game Pass. Y yo sé que muchas personas que lo visualizan, o sea, lo ven con los ojos de, espérate, esto es como si fuera un Pokémon. A lo mejor hoy lo presentan y hablan un poquito de eso, aunque ya se han visto como 12 o 15 minutos del comienzo, pero estaría bien interesante también conocer más detalles al respecto para terminar de levantar nuestro hype. Fuera de eso, ¿ustedes están motivados con algo? Realmente, yo estoy por abajo. primero que nada, super shout out a 23 que dio un super chat de $5 diciendo el perreo vegano acaba de comenzar. Viene la fecha de Hellblade 2. Realmente hay, aparte de Hellblade, que se especula que va a tener fecha de lanzamiento, tengo curiosidad de lo que es el videojuego de Indiana Jones. Ah, esa es otra, brother. Claro que sí. Estoy loco por ver qué rayos es eso. Yo jugué uno en el Xbox original que estaba bien bueno. Hay hype para ese, para ver cómo sale. En verdad tenemos como 3 juegos grandecitos en hype. El de Oxide, que es el de Ara, pues como que medio de estrategia, pero el quinto juego no sé qué es lo que es. Porque eso es una sorpresa, parece. No he escuchado a nadie decirme nada. Mano, de verdad yo no sé, yo estoy motivado. O sea, si les soy honesto en este tipo de cosas, yo prefiero no tener ningún tipo de expectativa. Y como dicen por ahí, que venga lo que venga, ¿me entiendes? Tú sabes. Y estamos a ley de 2 minutos para que esto comience, y le agradezco tanto a la gente que se ha conectado con nosotros y que siempre está pendiente a la cobertura de este tipo de eventos y transmisiones en vivo. De parte de la plataforma de Yo Soy un Gamer, hermano, de verdad, les agradecemos mucho esa participación y siempre estar aquí con nosotros. Estoy hype, mano, de verdad. Estoy loco porque pase. O sea, no solamente el de Xbox, quiero ver el de Nintendo, quiero ver el de PlayStation. O sea, quiero ver este año. Tengo ese presentimiento de que vamos a ver unas cosas espectaculares, como que va a ser una continuidad de lo que fue el año pasado. Ya le empezamos bien con Prince of Persia, ambos. Estamos hype. Claro. Qué bueno, mano. Qué bueno que te gustó. Me alegro un montón. Yes, sir. Ambos, quiero jugarlo. Cool, mano. Jueguenlo. O sea, pásenla cool. Voy a ti, ambos. Tienes que meterle. Tengo que meterle de qué. Yo te di el código a ti. Ah, diatre, ¿cómo va a ser? Te presto la cuenta. Anyways. Nuevamente agradecimiento a 23 por el super chat de $2 diciendo: Manuel, ¿quieres dar latigazos con Indiana Jones? Claro que sí. ¿Qué? Y ya está. ¿Tú ves cómo esto empezó? Jesus Christ. Nos fuimos a lo loco. Este 23. Sí, ¿Qué uno hace con gente así? Vino ahí activado, ready para zumbar los latigazos. Y son las 4 de la tarde. ¿Cuándo esto comienza? ¿Qué está pasando? Dice Premiere empieza ya mismo. Ah, María. ¿En serio? Ahora nos van a hacer un countdown. Ay, bendito. Míralo. ahí. Es un premiere de YouTube. Oh, yeah. Sí. O sea, en otras palabras, esto no es en vivo. Exacto. Muy bien, very good. It's going to happen. Estoy motivado. Qué cool. Changuería. Llegó el momento, señoras y señores. Esta cobertura y reacción es traída a ustedes por Claro, la red más poderosa. Ya puedes separar tu Galaxy S24
Y un par de regalitos por ahí, chequenlo. Vamos a darle. Let's go, let's go. Vamos a ver qué tiro Xbox nos va a dar. Tum, tum, tum. Llegó el momento. ESRB warning. Ya trae inapropiado. Peggy 18. Sure. De una. Y ya nos dijeron, van a tener de todo aquí, papá. Prepárate. Ok. Directamente Direct. desde ustedes. Pues esto tiene subtítulos. ¿Qué tú dices? Yes, it does. Cuatro juegos únicos. Pero Manuel no me dijo que eran. Ya, yo me estoy dejando llevar por promoción de ellos. Ay, mira. Yo, hizo un cartwheel. Papi, yo no puedo hacer eso. Bueno, Props to him. ya, Yo quisiera ver un video de eso, Mario. Fuera de Aquí era relajo. donde iba. Ajá. ¿Ustedes creen que deberíamos... A ver, ¿con qué vamos a empezar? ¿Deberían demostrar algo de Starfield? No, ¿verdad? Porque lo de Starfield es después, digo... empezamos con About. Pícheme. Vamos para allá. Vamos a ver. Obsidian, los duros. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the Living Lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the Living Lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. Ambos muévete, pues We dicen set out to que blend te the quedaste believable and paralizado. fantastical to give players a ¿Por world qué? and experience like no other. Estoy mirando igual, It's igual que todos colorful, it's ustedes. Estoy vibrant, mirando. it's I'm just strange. looking. It's one of the most Sí, incredible no, ahora lo vi. settings in the Ya world of estás Aora. paralizado. There's going to be a lot of Que great estoy secrets to paralizado. discover, one of which has a Yeah. really personal Sí, te connection to quedaste you as the player mirando hacia character, arriba. and you're going to have a great wants to- time getting to know those secrets and leaving your mark on the Ok, world. ok, ya. Ahora. And when it comes to Igual tú, encounters, Mario. our Ah, no, combat Mario está brings the moviendo los best ojos. of the Mueve la- moment-to-moment fun that comes Sí, mala with mía, es que bajé action-oriented el gameplay el Yo me otro veo que me browser. estoy the moviendo allá choice abajo. that you get with an RPG. Ey. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, bro. our team's overarching goal is to empower Gracias, you Brian. with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against Abracadabra. a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Ok. Está cool If you eso. choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy, Oblivion. doing damage to enemies at mid-range. Este, Using the Tanglefoot Obsidian. ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity Yo sé, to loco. focus No, on no weaker sé si or me tougher entendiste. combatants El and del Scrolls. intentional No sé Que cuándo. dijiste Oblivion y yo me quedo como que yo creo que fue que se It's important to pay confundió. attention to the types of No, enemies you're no, dealing no me with. confundí. Some units are extremely defensive, some are Yeah, brutishly pretty much. difficult, Este es el and scroll de others you ellos. must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched Oblivion during estaba duro combat. para su tiempo. Eso me That means gusta. You can play however you No want. había nadie con Equip a sword and shield and charge into lo battle. grande que era ese juego en aquel entonces. Dual wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual wield wands to feel like a gunslinging mage. You could Nice. use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance Okay. between pressure and manageability during combat. Players Nice. will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the Living Lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions.
Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at Oh, no, fault. ese era Manu. Just the 4 of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Oye, que Manuel estaba en Captain este juego. Ruki, trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. No es por Making the nada. right choice La isn't textura always del what it personaje seems. aquí We arriba, embrace en la moral frente, nuance and gray areas, bien trusting detallado. players to make tough decisions in complicated Lo de la muchacha situations. estaba duro. My squad and I rested in the cave by the water last night, and Hey, as we el were mismo sleeping, we were recorte. ambushed by those miserable Zoras. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course. Esto va a sonar bien estúpido, Sergeant Asui never pero has a aprecio thought los he don't detalles say de out las loud. moscas en el So fondo. what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was Y ¿Cómo si tú no sabes lo que dice, esa área no lo pesada? noto, pero a Dumb juego. baby. Una I heard gran it all often partícula. and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the Una de las rotas badges también. and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this Loco, quest. porque esto me Creating an recuerda immersive demasiado experience el like Avowed Scrolls, en is cierta anchored in the manera. world we build. Art director Matt Because Hansen and the team it is have the worked Elder to Scrolls create a version of unique, Obsidian. colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath Ojalá of que algún real-world día lo cultures, permitan helping us hacer create a unique el RPG protocolo. experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. Este es mi tipo de juego, The Corillo. O Living sea, Lands is a yo voy a estar continent metido of aquí untamed hablando. Sabemos, valleys ambos with lo widely varied sabemos. biomes, This is me from right here. luxuriant El poder de la forests nube, to let's go. volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. Y el All of detalle, the el nivel de regions detalle have está a bien lot of salvaje, special mano. things associated with them. Lo que pasa But I es que have a se me deep hace place difícil in my heart creerles. for Cuando yo veo estas Shatterscarp. cosas y no As me you're dicen wandering the abajo, wastes of Shatterscarp, esto es pietaje Running on de off in the distance, ajá, a running on vibrant Xbox rainbow Series color. X, tú sabes, ese tipo de cosas. Transitioning from destitute, muted tones Ambos dicen of que a es ver para creer wasteland hasta que no sand lo vea en su and televisión marching in 4K towards a OLED. beautiful oasis. There's the opportunity there for life, No tengo 120 duda que se va a ver adventure, and even espectacular, a little pero, danger. o sea, nada, es Wow. que no les creo, mala We mía. hope you've enjoyed this La look at Avowed. escenografía en el We're background thrilled to share está more about the game durísima. in Y no the es coming algo de months, and we Xbox, es can't en wait for general. you to O sea, en explore general the se me hace Living difícil. Lands when Avowed launches Ahora que this es fall. verdad. Sale Tuve- este otoño. Este otoño lo sabía, yo te lo dije, muchacho. Es un título para septiembre a noviembre. Tiene que salir en septiembre obligado. No, güey, es que otoño para ellos es más tarde. Para ellos septiembre todavía es verano. Ese arte está cool, fuera de relajo. Ese arte está Sí, súper cool. está súper cool. Este juego va a estar bueno. O Los sea que Obsidian y no va tienen para un excelente PlayStation. track record. Ok. That's gonna be un juegazo para ellos. Ujú. Xbox exclusive. Let's go, vamos, por ese Ninja lanzamiento. Oh my god. Here we go. We've waited a long time for this one, boys. Inyéctame, Yes, Ninja Theory. Okay. Esa es la cosa, que este juego también yo lo veía como para octubre y noviembre. Porque es un juego bien grande. O podrá ser que salga en sale- mayo. Hi, I'm esto Don sale Matthews, ahora, papá. studio head here at Ninja Theory in ¿Tú no viste Cambridge, el rumor, UK. Mario? We're now in the final months of Mayo development 21 on es la the que hay. saga Hellblade 2.
and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Este juego es un friqueo, loco. Tengo que jugar el 1. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at Estamos in Iceland. But not just her quest has changed. Loco, si no es ella, se parece, pero una cosa hasta los dientes. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement. Ninja Bunker pregunta si Hellblade es bueno. Buenísimo, pero está in the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos. No has querido jugar The Last of Us Parte 2. A violent threat that has swept through the settlements. Porque es uno de los juegos más traumantes, yo diría. New allies who will come to see her unique perspective as a beacon, and she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Yo, si te soy bien honesto, a mí no me llama mucho la atención. Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Pero no sé si tú notas, pero mi problema más grande es que nada de esto es actual gameplay. With a new motion capture space, ¿Tú me entiendes? Jugabilidad. Entonces. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Sí, gráficamente se las doy. Pero, ¿ves lo que te digo? Todas estas cosas son... Es que este ha sido todo el problema de gameplay en cuestión de la promoción. No hemos visto gameplay, todo ha sido como que pietaje de cuán impresionante se ve este juego. Better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces, and then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. Como que no hay otro juego que to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything. No sé qué decirte, loco, porque es que todo puede ser. O sea, yo cuando lo vea, loco. Nighter dice, no se siente que haya algo que me motive desde el punto de vista de gameplay. Es como que voy a jugar un juego para ver lo lindo que es la historia. And a part of this manifesting the voices he hears. Pues va a ser más una experiencia entonces. Y 23 dice, esto es lo más cerca que Xbox jamás estará de PlayStation. A good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones,
You surround yourself in a three-dimensional space. Nope. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with the game and elevates it to something really special. We are also working with heavy metal singers, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all mira cómo grabaron eso. And a very special and unique experience. That is freaky. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care, that makes and it real. What the hell is that? Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. Cuando tú estás hablando con un pana y te está describiendo a su jeva y te está diciendo lo salvaje y brutal que es. Mayo 21, let's go. Ahí está. That's gonna be a big one. Mayo 21. Como si la jeva te estuviera describiendo la jeva. No sé si me entiendes. Y te dice, no, Tacho, pero papi, es que es un clase jebón. Y tú, ajá, pero déjame ver la foto. Y él, tranquilo, que la vas a conocer. Y yo, pero déjame, tú no tienes vídeo. O sea, estamos en la era tecnológica. Unknown user. ¿Qué pasa aquí? Square Enix. What? El quinto. Yeah. Mira, como dando... Is this a new Tales game? ¿Que enseñaron en los Game Awards? ¿Esto no es lo de Final Fantasy? Esta sí es, no, este es lo de Mana. El de Secret of Mana. Sí, el nuevo exacto. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Let's go. vamos allá. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる個性豊かなキャラクターたち。心に響く楽曲の数々。特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である
El Elvis Presley de Japón. Demasiado cool, demasiado cool. Hello, look at that leather jacket. From Gretz. Brother, tiene To introduce the Papi, ese sería mi pana. Nada más por el nombre. players. ¿Qué pasa, Koichichi? シリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めは Para Visions of Mana, スタートしたモンスターたちを supervisé la puesta en acción y transformación de enemigos, desde sprites pixelados hasta monstruos vivos que respiran. Encontrarás en el juego. プロジェクトに参加しました。Desde que hicimos Final Fantasy Adventure, me he centrado en cómo representar bien a las criaturas vivientes, en mi cabeza usando las últimas herramientas disponibles para mí. Esto se aplica a cualquier proyecto en el que esté trabajando. En Visions of Mana, los monstruos, no solo los pequeños y adorables que conoces, también me aseguraré de agregar elementos aterradores a sus diseños. Así que presta atención a sus expresiones durante las escenas de pelea. En el pasado, Mana Series incluyó compañeros queridos que te ayudan a tirar lejanas por mar o por el cielo. Visions of Mana incluirá a unos nuevos amigos, los Pickles. Te ayudarán a recorrer rápidamente el extenso mapa. Su diseño también estuvo a cargo de Ishii. Cuando tuve que inventar un nuevo animal de compañía, yo tenía una vaga idea de que debería ser lo suficienmente espectacular para ser la mascota del juego. A las millas. Pensé en usar un Yorkshire Terrier, cruzado con el pangolín que se parece a un armadillo, además de incorporar elementos inspirados en Anubis de la mitología egipcia. Una vez con el concepto, tomé todas estas piezas e hice el borrador del diseño. Tras colaborar con otros diseñadores en los detalles, como la longitud de las piernas y la apariencia cuando se hace la boca, se prestó especial atención a su apariencia en el juego. Y nació el Pickle. El Pickle. Otro desafío clave fue crear una nueva partitura en yo no sé qué rayos que capturara la magia y sus diversos compositores. ¿Qué tipo está hablando a las millas? Sí, loco, me di de cuenta. ¿Por qué tú crees Mira que que estoy metiendo. Dios mío. Eso dicho, claro, estoy hype. Quiero jugar este juego. A mí lo único que me motiva es el Pickle. También agregamos un nuevo sistema de música adaptable para batallas. ¿Sabes qué te dejo el doble? Ya traté. Me jalté, o sea, traté. El tipo no está pensando que estamos leyendo. Escuchemos un poco. Soy yo, ese español neutro tuyo está del cara. ¿Bajó la de esto? No, yo lo bajé para que pueda escuchar por el dubbing, pero lo subí. 空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく、魔法での攻撃も可能になっています。 Como siempre han sido los juegos de Mana, fueron pioneros en ese aspecto de el juego de RPG de acción. その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。Mala mía, pero este juego no me motiva para absolutamente nada. Este pana me cae bien, pero fuera de eso. Hablando claro, Jambo, ¿lo quieres conocerlo en Summer Game Fest? Claro, saludarlo. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué es la que hay, Yokichi? 23 dice esto es Final Fantasy PG-13. Yo quiero jugar el juego completo. 聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後もさまざまな情報をお届けしていきますのでぜひご期待ください。この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。
Otro más para el verano. Y a diatre. Wow, exclusivo. Ish. Hay que esperar el comunicado. Hay que esperar no es exclusivo. No es exclusivo porque la primera vez que lo vimos decía PlayStation y Nintendo. Sí, acuérdate que ellos hicieron el anuncio de que... sí, pero el anuncio de que quieren dejar de limitar su... Loco, déjame hablar. O sea, el anuncio de que quieren dejar de limitar dónde van a salir sus juegos por tener exclusividades y cosas. Por eso es que viste que el de Final Fantasy lo que va a durar son 3 meses. Y eso sí que ha sido una práctica que está tardado en salir de decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization 5. We came together to create something new and por razón se parecía tanto a Civilization. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Damn it. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, available we now. Deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give cosa players que from around en uno de the los world nichos the míos, chance to see que the me game gusta mucho reflect their Civilization. unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ellos fueron los que is what picaron we call the living world. con Age of It's a Empires. procedurally generated alternate Earth, bursting with life. An intuitive, authentic, and immersive space. A blank A mí me da gracia porque hablan de esas cosas, loco, como si tú las vieras. Y son hormiguitas. Reflects the choices players make over the course of the game. Recuérdate que tú puedes zoom in y From zoom the out. settling of the wilderness, Hormiguita. influence on architecture over time, to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Sí, este se parece with their rivals to build sí, the most este es el que compite con Firaxis, ¿verdad? important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score. Parece que hay gente que trabajó en Firaxis en este The juego. prestige system gives Loco, players es the que chance como to si fuera decide copy-paste, what tengo kind ganas of de ponerlo leader they side by want. side y todo, Do they hablando want to claro. pursue great works Bien of brutal. arts and culture? Military might. Scientific advancement. No. Ahora, yo creo que los. Wow, yo creo, wow, No ¿qué set es of victory esto? conditions. Yo vi Players Transformers ahí, ¿verdad? Beca. Dico Manuel, and focus and la manera prioritize que on those funcionan goals juegos while still como being able to win Civilization, the que es game. el flow que está cogiendo este Personally, juego, when I play es que Ara, hay I like to build múltiples triumphs. maneras de poder Triumphs ganar. are our collection Puedes of ganar incredible entre monuments and por architectural fuerza achievements militar y from throughout human capturando todas history. las otras Like the Great naciones, Pyramid of Giza. o puedes They're hard to build, but puedes worth it, ganar giving huge llegando prestige hasta el bonuses espacio. and game-changing So, abilities to the para nation that el constructs them. militar, una de las cosas que va a poder hacer en el futuro es construir mechas para batallar, parece. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't Habla see claro, often in Manuel, the viste el 4X mecha, ahora genre. lo quieres jugar. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools Obviamente that lo you voy need, a probar. and finally Lo voy a getting probar. to the Yo le outcome metí or duro a reward of something Civilization like 6. improvement or Que triumph. Civilization Just le changes mete, the ¿sabes? challenge Yo le Civilization metí es un duro. juego compared to que other tú estás 4X jugando games. todo el día.
ese juego. Mira, para decirte más, fui a las oficinas de 2K a jugarlo y fue el juego que me llevé cuando viajé a Sevilla para los Assassin's Creed. It's a long ass game. Y se me calentó la Razor, me acuerdo, y no pude jugar. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions and not just the individual ones. Claro, mejor juego que ese, para ese viaje así de largo. No hay ninguno. Many strategy games have Claro que players sí, alternate Pokémon. taking turns and reacting to their opponent's moves. Otro, bueno. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system Que es el que falta después de este, ¿verdad? Ya, el último. In a typical Este es de strategy, Machine once your Game. turn is finished, Este you have to wait de for los With simultaneous turns, generally speaking, those De los times are very low. desarrolladores You get to keep de playing the game Wolfenstein. and stay engaged rather than having those periods of downtime. Eso no where es you're not real, doing porque si no, anything. John Romero estuviera ahí. De los que hicieron los últimos dos juegos de Wolfenstein. John Romero y Carmack. De los que hicieron los últimos dos juegos de Wolfenstein. Ah, Where this approach really shines is in que our by the way, leaders. estaban buenos. Leaders are so often seen I as know. military personnel or prominent Excepto government John Blood. figures. John Blood But fue leaders que come lo in so many hizo different Fue medio forms. weird. They're thought leaders, Arcane scientific and cultural Austin y no prodigies, quedó bien. and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader A ver, trait esto es informed by their Civilization. contributions to world Cool. history. With a diverse Yeah. global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making. Building the game alongside real players has given us that critical player Dale, lo vas a feedback. lanzar hoy. In the end, we believe this Vamos. makes for a deeper connection between Yeah. the players and the game. One of my favorite Suponía que iba a ser el examples año is pasado. when we first introduced the concept Aunque of dijeron que no dangerous iba a pasar, wildlife to pero the game. todo It turns en la out, forma in en que our first están hablando iteration, del it was juego maybe a little bit suena too que como que, aggressive mira, or disruptive. ya está We disponible. knew we should probably make a change Para when one of marzo. our insiders made a forum Febrero. post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! someone get these feline demons away from me. ¿Qué tipo de I'm happy to cougars? report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall yeah, pero threat alguien tiene que level tirar of mountain chiste. lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura God. is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Ball. Ya, ¿se lo habían dicho? Ah, ya, esto va a salir para septiembre, obligado. Este es el de septiembre. About se tarda más. Sí, pero esto es PC Game Pass. Ya, es que, brother, si tú vas a jugar un Civilization, tiene que ser en computadora. O sea, existe manera para jugarlo en consola, pero it's not recommended. Wow. Saquen el látigo, muchachos. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. Y ahora el título de la In this última. game, you aren't just playing as La última película you estuvo dura. are Me Indiana gustó. Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea. Ah, no, venga, ahora sí que estoy preocupado si está Todd Howard envuelto. After, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and
their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Let's go. Vamos allá. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. Okay. While you were playing your It makes sense game, that they made the Nazi game. I was playing you. No por nada, ya se está viendo genial. You're wondering if maybe you should have built En ese pelo. yourself a life of meaning instead of ending up here. ¿Qué tú crees? ¿Va a tener la cara? Yeah. Forgotten in the Si no la tiene. Porque lo hubieran hecho ya lo hubieran enseñado. Let's go. ¿Se parece? La pregunta es, ¿tendrá la voz? La pauta. History. First There's person. different ways Yeah, the to other. interpret the past. Suena Harrison Ford. Thousands Wait, ¿ese no of era years of Torito? humanity's thoughts and beliefs. ¿Verdad? No era Vin Diesel. Scattered No. and buried. Just waiting. The first person action adventure game? Never thought it would be Just something run like that. away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Escucha, Harrison Ford para mí. Yep. No como otra persona. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the It's a park. first-person whipper game? See if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Embuste. Patron of the De Indiana, ambos. protector of the Nathan Drake, aguántate, papá. Hey. the Great Circle. Ahí está, ahí está. And the Great Circle. You have any idea how old that was? Nice. Indiana Jones is such an No, iconic pues, character, and he means so much to so Me many llama la people. atención. Hasta ahora Everyone estoy en in el the hype train. studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. Okay. When our game begins, Indiana is working at Marshall College.
He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Ya, rápido. Enviando el merch por... No por nada, eso como loading screen. Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking estaría cool, pero estaría cool también es poder ver el avión adentro. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. Brother, estamos yendo a los tres ambientes de Uncharted 1, 2 y 3. Let's go. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Normal? Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. Loco. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll in order to get to the bottom of this mystery. Está bogueado tu audio. Okay. Let's see if we can keep up. Y cambiaste de micrófono. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. Okay. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Ya también el shine en los espejuelos, en el frame. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat.
So hay sigilio en el juego, lo que están from diciendo. Indie's Whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Rayo, mijo. Ya, diatre, Manuel. Dios te bendiga. Thank you all for joining Le us dio for a big este la reveal alergia of ahora. Indiana Jones and the Great Circle. Sir. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences Manuel. with huge set pieces, Sí, lo veo. surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise. Ok, la pregunta and create ahora such an es, authentic 2024 o experience. 2025. Showcase what makes us us. We are making a Hablando game claro, for no sé. everyone, whether you are very familiar with the 2025, franchise or vamos. not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and Please. I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Fall 2024. Okay, so about octubre, este juego noviembre. Al menos que sea un juego que lance en julio o junio, o más tarde, o lo más tarde de agosto. Could be a December game. Hemos recibido el juego en Game Pass en diciembre. Acabó. Yep, son las 48. Yes, sir. Pero realmente, siendo súper honesto, 2024 para 2025. Este juego lo van a atrasar. Ya. Si hubiera mala mía, pero si hubiera uno es ese. Yo pienso que lo van a atrasar. Esperemos que no sea el caso así, porque mira que han atrasado un montón de cosas, pero al momento, si todo sale cuando dice que va a salir. Mira, déjame, vamos a reaccionar a esto. Esto es el hype trail, exacto. Vamos a reaccionar a esta cuestión. Manuel, vamos a enfocarnos en nosotros. Ok. Pues, ok. ¿Lo tumbaste? Pues estamos. Ok. Sí, estamos nosotros. So, tenemos 5 juegos que acabamos de ver. About, Hellblade 2, Visions of Mana, Ara History Untold y Indiana Jones and the Great Circle. De los 5 juegos, uno tiene una fecha certera que es mayo 21. Y si les soy honesto, mi reacción inmediata es que nada de lo que acaban de hacer aumenta el hype para Hellblade 2. ¿Ok? O sea, lo que ellos acaban de demostrar es lo que estaba tratando de explicar ahorita. Es cuando alguien te está hablando de una jeva, pero no te la enseña. Y te dice que es súper linda y te habla con un montón de detalles, pero no te la enseña. Y y el combate, nos fajamos en el combate. Déjame ver el combate. O sea, dejen de estar hablando de las cosas, enséñela. Y yo creo que a eso se le atribuye, como han enseñado el juego tanto, sin decir cuándo salían, que cuando ya tú llegas es como que te siguen blueballing hasta cierto nivel, hasta lo más que pueden. Pero tú me explicarás, ellos no han enseñado realmente el juego. Ellos han hablado del juego, han hablado de la tecnología del juego. Ellos no han mostrado el juego. Que ese es el asunto en esta ocasión. Porque, ese es el problema que yo tengo. No han enseñado in-engine footage, though. Han enseñado, pero no han enseñado realmente como que, ok, esto es gameplay, trailer. Ellos enseñaron el trailer ese largo donde estaban corriendo y había unos ataques y qué sé yo qué, pero papi, o sea,
a este punto tú tienes que mostrar más allá o sea, tienes que mostrar la experiencia. Y siento que se les cayó aquí otra vez. A mayo 21 que lo lancen y todos lo vamos a jugar. O sea, esto viene para Xbox Game Pass. So, si tú tienes Xbox y tienes Xbox Game Pass, lo vas a jugar. Porque por fin llega algo que queremos jugar, ¿verdad? O sea, o algo que vale la pena. Tú decir, mira, tú sabes, por fin, después de tanto que hablaron, para que estemos en la misma página. O sea, ya el Xbox está por llegar a su 4º año, ¿verdad? ¿Verdad? En noviembre de este año llega a su 4º año. Y la realidad, ¿verdad? Sí, en noviembre. Y la realidad es que uno de los primeros juegos que enseñaron que supuestamente iba a mostrar la capacidad que tenía el Xbox Series X es ese juego. Que lo que hemos visto hasta el momento muestra que se ve fenomenal. Yeah. All good. ¿Me entiendes? Me alegro. Pero honestamente no están enseñando las cosas. So that's Hellblade 2. Estoy dejando About para allá mismo porque quiero mezclar About y Indiana Jones. Por lo menos, como te digo, Hambo, en cuestión de Hellblade, yo estoy motivado por jugarlo. Yo creo que va a ser de los pocos momentos en este año que voy a hacer el leap de comprar una suscripción de Game Pass para jugar ese juego porque, hey, nos llevan muchos años hablando del juego y me interesa jugarlo, pero te puedo entender completamente de que como que tenemos estas dudas de que si lo que estamos viendo va a ser lo que vamos a ver o si vamos a ver otra cosa diferente, porque vamos a hablar claro, ¿sabes? Aunque tuvieron un buen año el año pasado, también hemos tenido otras ocasiones donde se veía que todo era bueno y cuando lanzó no terminó siendo bueno, como lo que pasó con Halo Infinite en su lanzamiento. Y aprovecho para contestarle a Juan Sánchez que dice, Hambo, deja el show. No es show, loco. Cuando tú has visto en repetidas ocasiones que utilicen estrategias como esta para venderte un juego, tú tienes que estar, ¿cómo se llama? Skeptic, es como se llama. Tienes que tener esa malicia de decir, ¿perdón? Tener un grain of salt, el granito de sal, de que potencialmente esto se dé, como puede ser que no. Exacto, potencialmente sea bueno como no es. Que siempre queremos que sea bueno. Pero cuando están presentando cosas como esta y falta el elemento que todos necesitamos saber. O sea, porque, y mira, esto pasa mucho. Mira, ahora todo el mundo se monta en ese bandwagon. Nada, con Hellblade no fallan. Y esto, o sea, no. Mira, papá, no es que vayan a fallar o no vayan a fallar. Es el hecho de que tú no puedes depender de gente que sabe lo que es el juego. O sea, cuando tú haces estas cosas, tú tratas de atraer a un nuevo público. Y ya llegó el momento. O sea, todos los que lo jugaron saben qué esperar. So, ustedes, vamos a verlos para el lado. Cuando tú estás diciéndome, paga una suscripción porque los días van a salir, los juegos van a salir el día 1, pues tú consistentemente le tienes que mostrar a la gente de que hay valor detrás de lo que pagas. ¿Ok? Y específicamente están estirando el chicle y no le acaban de mostrar la jugabilidad que la gente necesita conocer. No tú, que sabes de qué trata, el resto del público que paga por esta suscripción. ¿Ok? O sea, velo así. O sea, el que conoce, conoce. Es como cuando enseñamos unos headsets. Mira, que fue lo que pasó. Y si vieron el vídeo del CES, mira, sacaron unos headsets. Y esta nueva versión tiene esto. Eso es viejo. Eso ya yo lo sabía. A mí no me importas tú. Porque la comunicación y la información no se transmite por osmosis. La gente la descubre. Y cuando hacen cosas así es cuando tú permites que la gente descubra lo que se ve, o sea, lo que se puede esperar. Y de ahí brinco a Indiana Jones. Que ellos hicieron, esta es la primera vez que ves Indiana Jones. Mira cómo se va a jugar. Mira todo lo que vas a hacer con el látigo. ¿Tú me entiendes? O sea, ahí es donde vamos. Y con todo y que lo hicieron bien, siéndote honesto, si nosotros cogiéramos ese trailer completo y cortamos solamente la jugabilidad y la ponemos junta, yo sentí, y me corrigen si ustedes no se sintieron igual, yo sentí
que ¿cómo se dice? Se veía lento. Yo sentí que los puños se veían lento, que lo que estabas haciendo se veía lento, el movimiento se veía. Yo creo que si cortamos. Yo creo que el momento donde tú puedes sentir eso, lo mejor, por lo menos en ese caso, o sea, no diciendo que los juegos lentos son malos, pero que se sentía bien lento fue cuando estaba subiendo el pop. Hay par de cosas, mano, y cuando utilizó el látigo en varias ocasiones, o sea, me sentí que era como que lento. Again, este tipo de cosas nosotros lo tenemos que volver a ver, ¿ok? No es lo mismo ver una transmisión que porque nosotros estamos retransmitiendo, hay unas compresiones y unas cosas que se dan, lo tengo que volver a ver, ¿ok? Para como que sentir si hay algo en diferencia de lo que yo pude ver. Pero Indiana Jones, yo creo que hitió en varias cosas. Número uno, que el juego fuera canon, ¿ok? En el sentido de que lo están poniendo como parte de la historia. Lo están incluyendo. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo justo entre medio de Raiders of the Lost Ark y The Last Crusade. Ahí va a estar. Entonces tú dices, qué cool, porque o sea, una cosa ata con la otra. Vamos a quizás ver o conocer una información que no conocíamos al respecto de la historia. Referencia. Sí. Pero, otra de las cosas, y siendo honesto, mano, lo tengo que comparar con Avowed. Y Avowed se veía Next Gen. Indiana Jones no se veía Next Gen. ¿Tú sabes cuál es mi problema realmente con el de Indiana Jones? Que yo creo que para este tipo de juegos, primera persona no le hace justicia. Yo puedo entender que se fueron primera persona por el hecho de que hemos hecho primera persona y para evitar comparaciones con Uncharted. Porque obviamente... Ajá, zumba. Es que también recuerda que es un estudio especializado en hacer first person shooters. Que a lo mejor por eso también fue una de las razones por la cual decidieron irse por esa manera. Por eso fue que yo dije, ¿sabes? ¿Será que esto será un first person action adventure game? Que yo no me recuerdo haber jugado un juego que sea como que de esa dinámica. Aunque después me tiré el chiste de que, first person whipper, porque en vez de shooter, pues tienes el whip. Que eso está interesante de ver. Si tú puedes utilizar el látigo de diferentes maneras en cuestión de combate, pues, porque si es solamente la misma animación, pues that's gonna get old very quick. Claro. Pero por lo menos vimos como que diferentes dinámicas de cómo reaccionaban los personajes y cosas así. Pues, mano, sí. O sea, nos enseñaron bastante del juego. O sea, nos enseñaron lo suficiente del juego como para decir, mano, sí puede lanzar este año. Yo honestamente pienso que vamos a terminar con un pushback y va a salir el año que viene. Porque gráficamente pienso que le hace falta. Yo no sé de cuándo es ese build. Que eso es otra de las cosas, ¿verdad? Vamos a ponerlo en justa perspectiva. Sí, que se hayan tirado el Sonic Frontiers, que nos enseñaron un gameplay viejo. ¿Qué es lo que regularmente pasa? ¿Ok? Esto no lo exportaron ayer. Esto esto no es un en vivo. Esto lleva, sabrá Dios cuánto tiempo cocinándose para poderlo enseñar. O sea, nada más con yo ver la preproducción y que tuvieron que entrevistar a medio mundo y qué sé yo qué rayo, y que para los efectos tuvieron que ir hasta el estudio. Si te diste cuenta, ¿verdad? Y si no me equivoco, creo que fue el único de todos los 5 juegos que los desarrolladores no salieron del estudio para ninguna toma. Todo fue en el estudio. Después lo revisitamos, pero estoy casi seguro. O sea, el resto de los juegos los viste caminando en la ciudad, afuera y qué sé yo qué rayos. Bueno, esta gente estaba crunching like a mother. You know what I'm saying? O sea, a lo mejor esto fue grabado hace 6 meses atrás y no sabemos. God knows. O sea, sí, pero tú no vas a poner el trailer de hace 6 meses cuando vas a enseñar algo ahora, ¿me entiendes? Tú pudiste haber grabado lo otro antes de y tomarte el tiempo que sea en preproducción, que no lo creo tampoco, ¿ok? Este es el tipo de cosa que tú conversas con el estudio para ver cuál es el momento correcto para hacerlo para ellos, para que no les interrumpa mucho. Y tuvimos momentos de Navidad que había vacaciones. Un momento, Hambo. ¿Dónde tú leíste eso? W312. Que supuestamente el Hellblade cuesta $50. Yo quiero saber eso.
A mí me acaba de llegar tengo el comunicado aquí, déjame ver. Vamos a revisar rapidito Hellblade. Ninja Theory took us behind the scenes at their studio in Cambridge to take a look at Senua. Meet some of the team behind the title. You can see Senua's on her new. You can join on May 21st. Pero no dice nada de costo. El comunicado de prensa que me acaba de enviar Xbox no dice el costo. ¿Ok? Okay, pero sí dice que lo puedes. Ya encontré el source. Al parecer, sí, supuestamente va a estar costando $49.99. Pero ¿cuál es el source? Pero ¿quién es el source? Xbox Wire. Xbox Wired. Ok, o sea que hay más información en Xbox Wire que en el email que enviaron. Yep. Y siendo en una nueva publicación del videojuego en el website oficial de Xbox Wire, el jefe de Ninja Theory, Don Matthews, indicó de que el juego no va a tener un lanzamiento físico y que costará $49.99. ¿Verdad? Que no va a tener un lanzamiento físico. Yep. Nope. They want that Game Pass money, Humble. This is the future that the people want, right? Va a ser difícil tracking si el juego realmente le fue bien o no. Eso mismo estuvimos hablando hoy. Sí. 50 pesos, ¿sabes? 26 subtítulos, o sea, lenguaje para subtítulos. That's a lot. Pero $50, tú sabes, yo no veo eso. Para hacer 8 horas es posible, ¿sabes? I can understand que por eso es que hayan puesto ese precio. Sí, porque si hubiese sido más largo, a lo mejor era el full price. Sí, ahora mismo estoy buscando y como source es Video Game Chronicles. Y el juego va a tener una duración de lo que habían dicho de cerca de 8 horas, que es más o menos aproximado de lo que... Pero yo no encuentro esa información, yo no la encuentro en el comunicado en Xbox Wire, no, en Xbox Wire ahí no lo dice. O sea, estoy en la publicación de Xbox Wire, que dice Experience a brutal journey of cinematic immersion in Senua's saga Hellblade 2 on May 21st. O sea, aquí está todo lo que ellos comunicaron en escrito. Yo no veo. Lo estoy viendo ahora mismo. ¿Ves? Yo no... oficial. Míralo, sí, ahí está, lo encontré. Está en el 1, 2, 3, 4, el quinto párrafo, justo debajo donde está la chica con la espada. Dice, Senua's Saga Hellblade 2 will be a game crafted from the heart, a game similar in length to the first Hellblade, with a focused narrative and solid digital only at a price of $49.99. And you can once again expect to join Senua in understanding her world through blah, 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 y sigue por ahí para abajo. Ok. ¿Lo está enseñando? Ok, sí, pues sí. Y ahí lo dice. W312. Tuviste la razón. You're definitely right, brother man. You have been vindicated, my man. ¿Y qué es que están enviando? Ok. Sí, ¿y por qué ellos envían? Ya. Es que el último enlace del comunicado que me enviaron a mí te lleva a cada uno de las publicaciones en Xbox Wire. Sí, porque hay para cada una. Vamos a ver qué más encontramos. Xbox Wire es la versión de PlayStation Blog de Xbox, ¿verdad? Sí. Okay. Cada uno de los juegos tiene como que una publicación en Xbox Wire que puedes ver. Diadre, $50. Te quiero decirte buena ganga porque es bien poco los juegos que vemos ese precio. Prince of Persia, The Last Crown siendo uno de ellos. Cómprenlo hoy, que lanzó hoy. Pero también es un poquito chocante porque como estamos acostumbrados a ver los juegos mínimo $60, ver un juego que por lo menos gráficamente se ve que va a tener una experiencia bien next gen, como que a ese precio, como que tú sabes, fue chocante como que ver que esa es la verdad. Déjame ver. Wally dice, yo jugué el primero y lo acabé en 9 horas, pero el juego está tan desesperante que si fuera más largo sería una tortura en vez de entretenimiento. Papi, yo tenía que parar y quitarme los headsets y decir, para. O sea, Hellblade, I had to wait on it, ¿me entiendes? No podía meterle corrido por mucho tiempo.
Yo no he vuelto a jugar Hellblade por eso. Me gusta el hecho de que para Indiana Jones, Machine Games está trabajando directamente en colaboración con Lucasfilm Games. Me imagino que bregaron con Skywalker Sound también para el soundtrack. No dice nada de eso. No lo estoy, o sea, estoy ahora mismo en el comunicado de ellos y no dice nada al respecto. Pero por lo menos en cuestión de los detalles de Indiana Jones, tú sabes, like, tú habías dicho como que no se veía bien Next Gen y diría que estoy contigo. Tiene unos momentos que se ve bien detallado y como tiene otros momentos que no es tan wow, pero lo mismo lo podemos decir lo de los juegos que vimos de Wolfenstein, en donde las gráficas no eran lo más wow, pero la jugabilidad estaba sólida. I agree. A lo mejor eso es lo que vamos a estar viendo con este juego potencialmente, que sea más, lo más Papi, pero importante es sea el que al gameplay que la final del gráfica. día se va a comparar con Uncharted. Bien Dígame brutal. lo que me quieras decir. Bien Se brutal. va a comparar con Uncharted, Corillo. ¿Por qué tú crees Y que yo Tomb Raider. mencioné? No, Uncharted full. Pero ¿por qué tú crees que yo mencioné ahorita de que no podía, de que le iba a hacerle difícil hacer este juego en tercera persona? Sí. Y más, Entonces, el hecho de que tienes un personaje que se parece a alguien de Uncharted, la periodista. Sí, loco. ¿Verdad que sí? Yep. Bien brutal. Entonces, ¿a cuál juego nos vamos a moverlo? Porque tenemos como estoy 3 juegos viendo más. Ara, dice Ara History Untold. Estoy mirándolo ahora a ver si hubiese algún tipo de información adicional. No encuentro mucho más allá. Oye, no es por nada. El foliage, o sea, la cantidad de verdor de árboles y cosas. Yo sé que esto es como decir FIFA, ¿me entiendes? Soccer. Es cuando tú ves el juego y tú dices, ¿por qué siempre hablan de los gráficos cuando de repente el muñequito se ve así de chiquito? Pero, ok, se ve así de chiquito, pero tú viste todo lo que pusieron ahí. O sea, no hay La espacio densidad. vacío. Y eso es lo que estoy viendo ahora mismo, Hacho, el nivel de detalle que hay y de cantidad de cosas que hay en Ara. Que ahora está más impresionante de cuando lo viste en el Sí, direct. porque estoy viendo fotos. O sea, baja un poquito, Manuel, hasta que llegues a la foto donde te enseña ahí. Mírate eso. Yeah. Se ve profundo, se ve bien denso el área, ¿sabes? Se ve como si, hasta cierto nivel, como si estuviese en la vida real de la manera que construyen las cosas. Loco, sí, y con el reguero de árboles. Nice. Y de verdad, ¿sabes? Sigue Vamos a hablar bajando, claro, mírate eso, mírate eso. Bro, mira esa ciudad. O sea, Si Machiche ve este juego, uff. Esa es New York, ¿me entiendes? Pero ves lo que te estoy diciendo. Olvídate, vamos a decir que tú no ves casi los personajes. Hablando claro, yo no me recuerdo haber visto un juego de estrategia, con potencialmente la excepción de Ano, potencialmente que tenga ese detalle a ese nivel. Hay que poner, o sea, en verdad quiero hacer un side by side luego con Civilization. Con Civilization, sí. Levittown Wishes 23. Algún día. Vamos a brincar a un juego que a mí no me entusiasma, pero a ti sí, Mario. Visions of Mana. Eso fue una sorpresita, no se esperaba que eso sucediera. Pero me alegra el hecho de que estén, o sea, de la misma forma en que mira, Palworld viene para Game Pass y sale mañana. Tenemos estos juegos que nos permiten salir de todo lo que es la exclusividad. No, me refiero a todo lo que es el realismo, ¿me entiendes? Que es lo que tratan de alcanzar muchos de ellos en la forma en que diseñan. Aquí estamos, traditional RPG, action RPG, con estos personajes que se ven cute, que hasta los monstruos se ven cute, y el tipo dijo, Acho, ya, deja que tú veas que tengo estos monstruos feos, que si esto es y lo otro, que dan terror, y yo, loco, nada en este juego va Bueno, a dar terror. hablando claro. Un momento, no, dale para arriba, Manuel. Esa foto de el Bogues, esa cara, da cosa un poquito. De la ¿Da manera que cosa de qué? está, es por los ojos, mira eso da terror, Hambo. Eso no da ningún tipo de terror, por el amor de Cristo, Mario. Hablando claro, se siente como si cogieron un juego de Super Nintendo, la estética, y dijeron, ¿cómo podemos adaptar esto en un mundo 3D con las gráficas y la tecnología que tenemos hoy en día? Así como por lo menos se ve el charm de la gráfica del juego. Eso pues también combinado con lo que es la música, porque la serie de Mana siempre ha sido conocido mucho por su música, pero la jugabilidad, tú sabes, lo que me estoy pensando es que va a ser similar a lo que vimos con el remake de Trials of Mana, que
fue un juego muy bueno, de verdad, like, es una pena que no mucha gente como que jugó ese juego o ni saben que existen. De verdad, ¿sabes? Que cuando enseñaron este juego en los Game Awards fue un shock porque llevábamos mucho tiempo que lo único que veíamos de la serie de Mana eran juegos de celulares o los remakes o las colecciones, y ver que por fin están sacando de nuevo una nueva entrega, pues fue una cosa bien grande porque es una de las series RPG más icónicas de todos los tiempos, específicamente de los RPG japoneses, y por lo menos para mí me gustó el flow que tienen y es un juego que más probable voy a querer comprar el día que salga. Lo bueno de esto, ajá. No, y la cosa es que esto es bien importante porque una de las cosas y contrataciones más importantes fue de una ejecutiva de PlayStation. Estas cosas va a traer a ese mercado a Xbox. Ellos realmente necesitan por lo menos esa audiencia, aunque sea por lo menos los primeros 3 meses. Porque hay que ver... le incluyen en Game Pass. Ese es el punto de esto. Pues esto va a salir en Game Pass. Luego todo sale en Game Pass, entiendo sí, yo. No, porque lo que ellos dijeron fue que por fin iban a traer la serie de Mana a Xbox. Déjame checarla. Sí, déjame checar. Vamos a irnos a la segura. Sí, la que yo creo que el juego va a lanzar en Xbox también, aparte de PlayStation y Nintendo, es donde... No hay comunicado, no hay referencia alguna en Game Pass aquí, en el Wire. Ok, sí, porque hay que arreglar eso. Porque no, pero dame break, déjame mirar. O sea, porque lo que pasa es esto. Si estás tratando de atraer un público, si este juego no va para Game Pass, alguien como yo, hablando claro, no lo va a buscar ni lo va a tocar. Si está en Game Pass, siempre le voy a dar la oportunidad. Y no, lo pedimos, tú sabes. Pero tú entiendes lo que te quiero decir. O sea, déjame ver. Visions of Mana were released in summer 2024 on Xbox Series X and S and on Windows PC. Si no tiene Xbox Game Pass. Pues, hermano, ahí vas a tratar de atraer un público. 3 o 4 meses después de Final Fantasy. Ok, ya tengo una leve confirmación. Esto volviendo a Indiana Jones. Harrison Ford no estará interpretando el personaje. Solamente o sea que no es su voz, es su apariencia. Exacto. Es Troy Baker. Oh, interesting. Yeah. Así que para los que no sepan, Troy Baker interpretó a Joel en The Last of Us y es The Joker. The Joker, y él interpreta un montón de personajes. Como que es absurdo, pero es genial para él. Para cerrar, porque ya tengo que grabar Telemundo, pregunta que les hago. Dime. Si lo fuéramos a poner, y esto es al público en general, este es el momento de comentar, quiero que lo pongan del 1 al 5. En el orden desde el que más te gustó hasta el que menos. O sea, cómo tú lo distribuirías, ¿ok? En tus gustos. Acuérdate que esto no tiene que ver con que si el juego está malo o está bueno o lo que sea. Esto tiene que ver con tus gustos, ¿ok? Voy a empezar yo para darle la oportunidad a ustedes que vayan como que planificando y que piensen cómo lo van a manejar. En el caso mío, número 1 está About, ¿ok? Número 2 está Ara. Número 3 está Hellblade. Número 4 está Indiana Jones. Y número 5, Visions of Mana. ¿Ok? Por el mío, esos son mis gustos. Mario, te toca. Así. Número 1, comparte el mismo que tu Hambo About, ¿sabes? La gente de Obsidian le meten bien brutal y estoy loco por jugar ese juego. Número 2 es Visions of Mana, obligado. Ok. Número 3, Ara. Número 4, el de Senua y Indiana Jones 5. Ok. Manuel. Voy con Indiana Jones, Hellblade, About, Vision of Mana y Ara. Ok. Pues ahí lo tienen, señores. Eso básicamente es de la manera en que lo estamos viendo. Es el hype. Es la que hay en estos momentos con lo que se acaba de presentar en el Developer Direct de la gente de Xbox. Y quiero aprovechar para dejarles saber, porque me llegó esta información mientras estábamos
como se dice, haciendo el en vivo, y es que, no sé si ustedes lo sabían, pero ya anunciaron lo que es el Samsung Galaxy S24 y la gente de Claro está hablando de las preórdenes y está diciendo que si lo preordenas, el de 256 gigas, te van a incluir el Power Adapter de 45 watts, los Galaxy Buds 2 Pro y el Silicon Case gratis, ¿ok? Esa es para todos aquellos que lo estén preordenando. Es un bundle que está valorado en $299.97, todo lo que te están regalando. Así que yo creo que es una buena oportunidad para separar uno de los teléfonos más icónicos que hay en estos momentos. De la misma manera, tienen los 3 modelos. Yo me voy a ir por el Ultra, ¿verdad? Obviamente. Este es el celular que yo utilizo. Y para cuestiones de lo que es creación de contenido y edición, está fenomenal. Así que entren a claropr.com. Entren a claropr.com, comienzan las preórdenes o pueden pasar por una de las tiendas y vamos a darle. Así que gracias a la gente de Claro por siempre auspiciar todo lo que hacemos, la red más poderosa, y quiero saludar a lo que son nuestros VIP Limited Edition de Patreon, a Max Berrios Cruz, José Rosado, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago, Fue Kiwi y Nando de Ponce. Corillo, entren a patreon.com/yo soy un gamer, apóyenos a continuar creando un contenido espectacular para ustedes y de esa manera nosotros nos despedimos. Hasta la próxima, Corillo. Con eso los dejamos. ¡Nos fuimos! ¡Let's go!